caso, como se dice, es un circuito integrado, es amplificador, como dice, su función es amplificar la señal de entrada para amplificar la señal de salida, ¿no? Este es el símbolo y tenemos menos más. En este caso, para polarizar, tenemos un voltaje positivo y un voltaje negativo del mismo valor. Y aquí está la entrada. Normalmente, el voltaje aquí, la diferencia de potencial es cero y además no circula corriente por ahí. Las características de un amplificador operacional ideal constituyen la base de dos reglas fundamentales que quizá parezcan un poco inusuales. Nunca fluye corriente hacia ninguna terminal de entrada. En este caso, esto de aquí. Y además, no existe diferencia de tensión entre los dos terminales de entrada. Este voltaje es cero, o sea, el voltaje, el valor de aquí es exactamente aquí, es cero. En un amplificador operacional real, una pequeña corriente de fuga circula hacia la entrada. Algunas veces es tan baja como 40 femtoamperios. Esto femto es 1 por 10 a la menos 15. O sea, eso es cero básicamente. También es posible tener una tensión muy pequeña entre las dos terminales de entrada. Sin embargo, en comparación con las tensiones y corrientes de la mayoría de los circuitos, tales valores son tan pequeños que si se incluyeran en el análisis difícilmente afectarían los cálculos. Aquí tenemos un amplificador inverso. Vamos a sacar las ecuaciones para ver cuál es la relación de entrada-salida. En este caso, la hacemos el voltaje de entrada menos, perdón, el voltaje de entrada más R1I más R1 RF, perdón, y más el voltaje de salida es igual a cero. De aquí podemos despejar que el voltaje de salida entonces va a estar dado por el voltaje de entrada menos, vamos a simplificar, R1 más RF multiplicado por I. Haciendo la malla interna, que la vamos a llamar interna, vamos entonces a decir en este caso que menos el voltaje de entrada más R1 y es igual a cero. O sea que el voltaje de entrada va a ser igual a R1I. Y si despejamos para la corriente, I va a ser igual entonces al voltaje de entrada sobre R1. Teniendo eso, sustituyendo en la ecuación anterior, sería el voltaje de salida, sería igual entonces al voltaje de entrada menos R1 más RF multiplicado por I, pero I ya la tenemos aquí, que sería el voltaje de entrada sobre R1. Haciendo la simplificación, tendríamos que entonces el voltaje de entrada, sacando factor común y ya simplificando, sería 1 menos R1 sobre R1 menos RF sobre R1. Esto nos quedaría entonces que el voltaje de salida va a ser igual a el voltaje de entrada multiplicado por 1 menos 1 menos RF sobre R1. Por lo tanto, esto va a quedar igual al voltaje de entrada multiplicado por menos
RF sobre R1. De aquí ya se puede sacar que el voltaje de salida entonces va a ser igual a menos el valor de RF sobre R1, el orden de los factores no altera el producto de B de entrada. Eso sería la relación. Y aquí entonces el negativo es el inverso, por lo que llamamos inverso. RF sobre R1 es la relación de amplificación y la voltaje de entrada es la señal de entrada, ¿no? Eso sería básicamente eso. Si hacemos con esa fórmula una sustitución de los valores, esto me quedaría, entonces me quedaría a menos 47 kiloohmios sobre 4.7 kiloohmios, cerramos paréntesis, multiplicado por el voltaje de entrada, que va a ser 5 seno de 3t. Y eso va a ser igual a menos 10 por 5 seno de 3t. Por lo tanto, ese voltaje de salida sería igual entonces a menos 50 seno de 3t, y eso obviamente en milivolts. Entonces sería el factor de amplificador. En este caso la amplificación sería de 10, el factor de amplificación, y así tenemos la señal de salida. Una muestra de eso sería que la señal central sería esa que está como en rosado un poquito más intenso, y la otra uno más tenue, el voltaje de salida, y ahí se ve cómo la señal se amplifica. En este caso tenemos el amplificador no inverso y vamos a hacer un análisis de nodo, y sería BA sobre R1 más BA menos el voltaje de salida sobre RF, y eso es igual a 0. Para dejar solo el valor del voltaje de salida sin ningún factor, multiplicamos todo por RF, quedaría RF sobre R1 BA más BA, y entonces menos el voltaje de salida igual a 0. Esto quedaría entonces el voltaje de salida, si simplificamos, va a ser igual entonces a BA multiplicado por 1 más RF sobre R1. Lo otro que tendríamos que tener claro aquí es que como BA es igual al voltaje de BB, porque aquí la diferencia de potencial es 0, y además el voltaje de entrada. En ese caso, siento la sustitución, sería el voltaje de entrada, sería 1 más RF sobre R1 multiplicado por el voltaje de entrada. Ahí tendríamos la señal de salida de ese amplificador no inverso. Si hacemos la sustitución de valores numéricos, sería 1 más 47 kiloohmios
sobre 4.7 kiloohmios multiplicado por 5 seno de 3t. Eso va a ser igual entonces a 1 más 10 por 5 seno de 3t. El voltaje de salida va a estar dado por 11 por 5 seno de 3t. El voltaje de salida va a estar dado por entonces por 55 seno de 3t. Y obviamente, igual que el anterior, eso sería en milivolts. Pregunta, joven. Bien, ahí tendríamos otro amplificador, el no inverso. Aquí vamos a hacer el amplificador sumador. En este caso vamos a hacer el nodo también. Esto sería BA menos B1 sobre R más BA menos B2 sobre R más BA menos B3 sobre R más BA menos B de salida sobre RF, y eso es igual a 0. Bien, para simplificar esto nos quedaría, y como ya sabemos, que BA es igual a BB, y eso es igual a 0. Eso implica entonces que nos quedaría B1 sobre R1 menos B2 sobre R, perdón, menos B3 sobre R menos el voltaje de salida sobre RF, y eso es igual a 0. Simplificando la parte de la izquierda, sacando el negativo, y 1 sobre R entre paréntesis. Vamos a hacerlo de esta manera. Y entonces nos quedaría B1 más B2 más B3. Y pasando el voltaje de salida al otro lado de la igualdad sobre RF. Multiplicando el RF pasando al otro lado de la igualdad, quedaría menos, entonces RF sobre R multiplicado por B1 más B2 más B3. Y eso sería el voltaje de salida. Está orientándolo, voltaje de salida va a ser igual entonces a menos RF sobre R multiplicado por entonces la suma de B1 más B2 más B3, etcétera, etcétera. Ahí tenemos suma de 3, pues podemos dejarlo en 2, podemos dejar en 4 o en 5. Aquí no importa la cantidad de valores que tendríamos, esa respuesta solo sería por la cantidad de entradas que tendríamos que poner.
En el último caso, el amplificador diferencia es más o menos aquello que hicimos anteriormente, pero aquí entonces haciendo el nodo quedaría BA menos B1 sobre R y más BA menos el voltaje de salida sobre R igual a 0. Multiplicamos todo por R, quedaría entonces BA menos B1 más BA menos el voltaje de salida igual a 0. O sea, el voltaje de salida va a ser igual a 2BA menos B1. Haciendo el nodo B, aquí lo primero que tenemos que aclarar es que BA es exactamente igual a BB. Haciendo el nodo ahora quedaríamos BB menos B2 sobre R más BB sobre R igual a 0. Multiplicando igual por el denominador común sería que es R, BB, esto nos quedaría BB menos B2 más BB igual a 0. Esto implicaríamos que tendríamos 2BB igual a B2, haciendo la sustitución de arriba, que 2BA es igual a B2. Sustituyendo en el otro lado de la igualdad, tendríamos entonces que el voltaje de salida sería igual a 2BA, que es B2, menos B2. Y tendríamos entonces la salida del amplificador diferente. Esta tabla C1 aparece en un resumen de todas las relaciones de entrada-salida de los amplificadores que hemos hecho. El amplificador inversor, voltaje de salida, menos RF sobre R1, voltaje de entrada. El no inversor, entonces voltaje de salida, 1 más RF sobre R1, voltaje de salida. Esto es lo mismo del anterior. El seguidor es que la entrada es igual a la salida. El sumador de 3, el de diferencia. Y por último, tendríamos un amplificador en cascada. Para hacer en cascada, primero aquí tenemos un sumador de 2, entonces sería la salida BX, sería RF sobre R, y sumado B1 más B2. Y eso sería B. Y esta salida acá sería R1 sobre menos R2 sobre R1 por el voltaje de salida sería menos BX. Haciendo la sustitución en BX, entonces sería menos por menos da más, y sería R2, R1, RF, R y B1 más B2. ¿Qué sería esa respuesta? Pregunta, Jorge. Bien, si no tienen pregunta, entonces nos vemos mañana. Ok, ingeniero. Luego, Ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Ingeniero, Dígame. dijo de que posiblemente la reposición del segundo parcial sea este sábado. Es posible, sí. Pero, ¿qué día daría la nota del examen? Tendría que ser máximo el viernes tarde. Si no, sería hasta la siguiente sábado. Ah, está bien, muchas gracias. Okay. Buenas noches, jóvenes. Cuídense. Buenas noches, ingeniero. Hasta mañana.